nos han dado la posibilidad de discutir en la próxima sesión, preferimos atacar otros ángulos en la próxima sesión. Muchas gracias. C. Presidente. Esta presidencia agradece la intervención del señor Enrique. Nalda, representante de la especialidad de Arqueología de los estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Tiene la palabra el señor profesor Alfonso Cuevas Pérez. C. Profe. Alfonso Cuevas Pérez. En primer lugar, creo que el tema por discutir ha sido abordado desde diversos ángulos por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero en el curso de alguna discusión han destacado algunos aspectos que considero dignos de hacer hincapié en los mismos. Por supuesto que insistir en el daño tremendo que desde el punto de vista científico ocasiona el saqueador, ocasiona más tarde el traficante mismo de las piezas obtenidas durante el saqueo, es un tanto innecesario, puesto que se ha abundado bastante en este aspecto. Pero en cuanto a otros medios, sobre todo aquellos medios de control que es necesario fortalecer a lo largo del país, a efecto de evitar la destrucción de los instrumentos capaces de fincar en ellos la reconstrucción del pasado del país en materia arqueológica en particular, ha sido contrario que el Instituto de Antropología e Historia no debería dedicarse a la protección del patrimonio arqueológico del país, algo que considero completamente inadecuado, algo que sería una especie de castración en la actividad específica del instituto. El instituto desde su fundación tiene diversas actividades hacia las cuales enfoca su cotidiana labor, es decir, la investigación enfocada desde un punto de vista científico, así como también la protección permanente de ese producto de su investigación. ¿Quién en México, aparte del Instituto de Antropología, tendría el celo suficiente, tendría el cariño y el apego y sentiría responsabilidad absoluta para proteger ese monumento sino él mismo? No creo que el coleccionista de nuestro país, coleccionista extranjero o coleccionista de nosotros, tenga interés en vigilar, en proteger nuestro acervo cultural. Muy por el contrario, el coleccionista está atento a quién sustrae una pieza de un determinado trabajo, de un monumento, de cualquier sitio, para ver si más tarde lo convence para adquirir el objeto o la pieza de que se trate, y de esa manera, si es que él no comercia con la pieza, estimula cuando menos su vanidad personal. Entonces vamos a entregar en México la conservación y la protección de nuestro caudal, de nuestro patrimonio arqueológico o de nuestro patrimonio cultural en general, en manos de las personas que precisamente están atentas para provocar destrucciones. Creemos que en este caso mi intervención básicamente la enfoco a ello. No debe legislarse desde el punto de vista de evitar o de retirar al Instituto de Antropología la protección de monumentos, de objetos, etcétera, que hasta el momento presente han estado bajo su custodia. ¿Quién más lo haría en nuestro país, de no ser el Instituto, en donde están las personas convencidas plenamente del interés social, del interés cultural, del valor artístico, del valor cultural, etcétera, que dentro o detrás de cada pieza o de cada monumento existe? Creo realmente que cometeríamos nosotros un acto lesivo al tratar de aceptar que el instituto se dedique, digamos, en un plan un tanto velado, solamente a la investigación y solamente a hacer sujeto de estudio el patrimonio cultural del país. Creo que el enfoque o la solventación del problema radica básicamente, más que en retirarle al instituto la responsabilidad de la supervisión de los monumentos, radica en entregarle medios, en entregarle instrumentos, en aumentar su presupuesto, en propiciar una mejor condición profesional para sus técnicos, de tal manera que se le arraigue dentro del instituto. Vemos y presenciamos permanentemente que el instituto, a través de la Escuela Nacional de Antropología y Historia, forma antropólogos en las diversas categorías de la disciplina, pero vemos más tarde el resultado de que ese técnico tiene que retirarse de la antropología porque no encuentra un medio de sustentación económica capaz de satisfacer sus más elementales necesidades como ser humano.
Entonces, creo que nosotros de repente como que nos refugiamos en un juego de palabras, de repente como que presenciamos que nos hacen falta técnicos o nos faltan técnicos porque no queremos o no podemos buscarlos. ¿Cómo es posible que el instituto pueda absorber toda la producción de antropólogos que en su historia, en sus 30 años, digamos, ha aportado la escuela de antropología? ¿Se encuentra realmente trabajando el instituto de antropología? ¿Se dedica a la investigación? ¿Se dedica a hacer diversos trabajos antropológicos? Mentira. Un alto porcentaje del elemento profesional que produce la escuela de antropología tiene que dedicarse a otras actividades, tiene que ir a otros sitios a donde puede encontrar un salario decoroso, porque no siempre o casi nunca el instituto tiene capacidad para satisfacer sus necesidades económicas. Entonces, si nosotros, por otra parte, revisamos qué es lo que acontece en aquellos monumentos que el instituto en un plan, si ustedes quieren un poco de comodidad, ha delegado en la protección de los mismos, en manos de presidencias municipales, en manos de gobiernos de los estados, etcétera, como acontece, digamos, por el Monumento de las Flores que se encuentra en Tampico, monumento representativo de la cultura huasteca, monumento de una gran trascendencia para la investigación, pero que posterior a los trabajos efectuados en él se entregó para que fuese atendido y otorgarle mantenimiento y demás al municipio de Tampico, y encontramos el monumento a Napoleón en un estado verdaderamente ruinoso, si ruinas eran antes de que el municipio lo tomara en sus manos. El día que nosotros retirásemos al Instituto de Antropología la protección de ese patrimonio, no es mucho aventurar, pero casi pienso que todos los restillos arqueológicos del país se encontrarían en gran parte en la situación que se encontró el monumento que dije controla el municipio de Tampico. No quiero abundar en una serie de situaciones, en una serie de consideraciones que han sido ya planteadas por mis antecesores al uso de la palabra, pues traería una situación un tanto cansada, tediosa, y además creo, por otra parte, que debería buscarse la forma, debería buscarse algún procedimiento de tal manera que se instruyese, de tal manera que se hiciese la gran campaña permanente a nivel nacional para que el pueblo mexicano recibiese un conocimiento de qué es lo que representa su auténtico acervo nacional, para que, consciente de lo que tiene, de lo que debe cuidar, lo haga, para que consciente de que aquello es parte del pueblo mexicano, para que consciente de que ello representa en un cierto momento una inquietud en el momento crucial del país, lo conserve y sea un auténtico defensor del patrimonio cultural de México. Muchas gracias. El C. Presidente. Esta presidencia agradece la intervención del señor profesor Alfonso Cuevas Pérez, subdirector de la Escuela Nacional de Maestros, y concede la palabra al pintor José Luis Cuevas. El C. José Luis Cuevas. Bueno, durante todas estas sesiones se ha estado atacando al coleccionismo, se ha tachado incluso a muchos coleccionistas conocidos de delincuentes. También algunos miembros del Instituto de Antropología han sido calificados de delincuentes, ladrones. Desde luego yo quiero protestar por eso que se ha hecho, porque es reprobable esta especie de cacerías de brujas que el anuncio de la nueva ley está provocando. Todos los días aparecen nombres de coleccionistas y miembros del Instituto de Antropología, quienes se exhiben como ladrones. Públicamente el licenciado Gertz Manero ha pedido que se hagan más y más denuncias. Todo esto empieza a tomar un tufillo casi fascista. Ya basta de este tipo de denuncias, quisiera yo, señalar el aspecto de terror y sus perjuicios. Yo viajo constantemente al extranjero por razones de mi profesión. En 1970, por ejemplo, era difícil encontrar en galerías de Europa o Estados Unidos piezas precolombinas en las galerías o en las librerías. Cualquiera podría darse cuenta, viajando ahora a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva York, de que incluso en tiendas que ya no son especializadas a vender este tipo de obras, se encuentran piezas precolombinas. Esto se debe a una fuga que por el terror está llevando a cabo. Después de todo, muchos coleccionistas, sobre todo muchos de los que han sido mencionados en la prensa,
han hecho posible que se queden en México muchas de estas obras importantes, no solo obras de arte, no solo obras de arte precolombino, sino también virreinales, llamo virreinales al arte de los siglos del XV al XVII, ya que considero que no se le debe llamar colonial, puesto que el arte que ahora se hace actualmente en México es colonial. Por otra parte, en lo que se refiere al arte contemporáneo y a la legislación, también sobre esto hay unos puntos que deben ser aclarados por la nueva ley. Este terror que ha empezado a despertarse en los coleccionistas de arte precolombino también ha llegado a los coleccionistas de arte contemporáneo. Es notorio el hecho de que las ventas de artistas contemporáneos han bajado mucho en las galerías de México. Por otra parte, cuando se habla de que una obra de arte de valor relevante es de patrimonio nacional, podría ser que un artista contemporáneo realizara una obra muy importante, de un valor muy especial, y que, sin embargo, no es muy precisa la ley, se le impidiera disponer de su propia obra, venderla, por ejemplo, a un museo muy importante del extranjero. Creo yo que la exportación, por ejemplo, del arte contemporáneo es muy necesaria para el prestigio de México y del arte contemporáneo. El hecho de que nosotros simplemente nos quedáramos con todas las obras de artistas importantes o con todas las obras virreinales o con todas las obras precolombinas, eso creo que iría en perjuicio de México. Después hay otra cosa también que quisiera comentar brevemente, es el hecho de que creo que el Estado debería hacer una campaña muy intensa, como ya lo dijo el antropólogo Alfonso Cuevas, para elevar el nivel cultural de los pobladores para que ellos protejan el patrimonio. Egipto, por ejemplo, fue saqueado cuando los egipcios no sabían el valor de los vestigios de sus antiguas civilizaciones, de manera que creo que también es un problema de educar al pueblo, porque todos sabemos que existen aproximadamente unas 20,000 zonas arqueológicas que en su mayoría carecen de vigilancia, y si la tienen, a los guardianes se les paga tan poco que pueden ser cohechados por los ladrones. Hay grupos de especializados que sacan este tipo de cosas y las venden al extranjero o a los coleccionistas. Los coleccionistas de México han impedido que muchas de estas obras salgan del país. El C. Presidente. La Presidencia agradece las valiosas opiniones del pintor José Luis Cuevas y concede la palabra al pintor David Alfaro Siqueiros. El C. David Alfaro Siqueiros. A mí me parece que ha habido intervenciones magníficas en lo que respecta a la protección del acervo cultural en el campo de la arqueología. Es necesario hablar también un poco de acervo plástico contemporáneo del movimiento pictórico, que también ha sufrido saqueos, falsificaciones y un mercado internacional a veces sumamente dañoso para nuestro movimiento. Yo quisiera leer una serie de frases concretas sobre el problema general. Naturalmente, debo de referirme en particular a lo que yo considero la forma más importante de nuestra creación en el campo de la plástica, que es al muralismo mexicano, y el cual también está sujeto a devastaciones, a atentados y, en fin, a toda clase de agresiones, de lesiones, etc. En esta iniciativa de ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos y zonas monumentales, formulada con base en la lamentable experiencia a través de los años de saqueos y trafique en el interior y para el exterior de nuestro país, de nuestras grandes riquezas del arte prehispánico y del arte colonial, está ausente, sin embargo, la ley y sus respectivos desvagos por una parte de la conservación y protección del arte integral prehispánico. Es decir, hasta ahora se habla del saqueo, pero en lo relativo a la discusión de las unidades de nuestras extraordinarias zonas arqueológicas poco se dice. Es detener el saqueo, pues es bien sabido que muchas de nuestras mejores piezas se encuentran en el Museo de Londres, en París y otras más en Europa y Norteamérica. Pero no hay que olvidar lo relativo a la destrucción de las unidades de nuestras zonas arqueológicas y de los monumentos coloniales, hablando de esto último, tras el correspondiente saqueo inaudito de las absurdas reformas a los templos importantes. Por otra parte, en la dicha iniciativa de la ley que nos ocupa,
está ausente lo relativo a la protección del arte contemporáneo mexicano, sobre todo lo que concierne al muralismo que surgió y se ha desarrollado desde fines del siglo pasado, un muralismo frecuentemente destruido y agredido como es del conocimiento público. En efecto, con mucha frecuencia y a veces con protección del mismo Estado se han lesionado, se han destruido nuestras obras. En realidad, el muralismo, por su naturaleza física, es el más expuesto a eso, es el que ha sufrido mayormente. Se interviene muchas veces en lo que respecta a su contenido, se obliga muchas veces a los artistas a modificar el contenido, nadie ignora los murales transportables arrancados del Palacio de Bellas Artes y que fueron obra de Diego Rivera. Sobre eso se provocó un gran escándalo y una gran lucha en aquella época. En realidad los murales son rayados, son agredidos, son destruidos, argumentando diversas cosas. En fin, el movimiento muralista mexicano es, en mi concepto, el movimiento más importante en ese orden de la técnica pictórica y escultórica que se ha producido en muchos países y principalmente en México. Es una obra. El movimiento muralista mexicano, como ustedes saben, surgió de la Revolución Mexicana y de la participación de prácticamente 50% de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes que ingresamos al ejército constitucionalista. Muchos de ellos fuimos oficiales, llegamos a altas graduaciones. Entonces nosotros allí, en esa época, celebramos un congreso que se llamó de Artistas Soldados en Guadalajara a fines del año de 1918. En esa época ya hablamos nosotros de la necesidad de la protección a las obras arqueológicas y a las obras artísticas, incluso a las obras prominentes y muy importantes del periodo colonial. No podíamos hablar todavía de las obras murales, realmente trascendentes e importantes de la generación nuestra, porque estaban por producirse. Lo que hicimos nosotros fue una formulación que fue publicada en todas partes, y con eso se creó una primera ley que propiciaba la continuación del muralismo, que indicaba a los gobiernos federales que ayudaran a la realización de pinturas murales. Nosotros pedimos que se nos proporcionaran los edificios más importantes. Lógicamente, la vuelta al muralismo, la vuelta a esa forma de creación en la plástica, después de casi 4 siglos de interrupción en el mundo entero, nosotros teníamos nuevamente que plantear los principios. Hicimos obras muy infantiles al principio, pintábamos en cualquier lugar a donde se nos pedía, no teníamos en cuenta si es que era conveniente la superficie que se nos proporcionaba o no, si dañábamos las construcciones mismas en lo que respecta a la falta de unidad con el estilo correspondiente. Lo que nosotros queríamos era pintar murales, pero en ese hecho ya hay una cosa muy importante. Volvimos nuevamente a una forma que nosotros hemos llamado de arte público en un país de maravillosa tradición, porque el prehispánico mexicano es extraordinario. Nosotros fuimos de los primeros en defenderlo. Hicimos una reunión, esa reunión que yo he llamado de Guadalajara, en la cual ya hablábamos de defender al arte colonial y la arquitectura en los templos. Nosotros no éramos precisamente unos fervientes admiradores del catolicismo ni de las creaciones en el campo de ese orden, pero fuimos nosotros los que interrumpimos desde aquella época muchos senderos. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión en Sayula, nada menos, cuando nos presentamos un grupo de oficiales, el pueblo en masa se dejó venir pensando que nosotros lo que queríamos era robarnos las pinturas de los templos, porque eso se hizo durante toda la época porfirista y mucho antes también. Nosotros los convencimos de que no, de que lo que nosotros queríamos era defender a aquellos, porque el muralismo, no precisamente el prehispánico, sino el que se realizó ya en el México moderno, diríamos en el México contemporáneo, fue un hecho muy importante. No se ha producido en ningún otro país en los últimos 400 años un movimiento. Se han presentado en algunos lugares aislados, pero un movimiento en favor del muralismo que defiendo y que nos ha hecho luchar durante mucho tiempo por tener posibilidades de trabajar conjuntamente con arquitectos, ingenieros, técnicos en acústicas, técnicos en todo lo relativo a la construcción.
Hemos hecho grandes esfuerzos, estamos pasando ya del papel rectangular hacia monumentos, hacia obras fundamentales. Así ha surgido nuestro movimiento muralista. Por lo tanto, yo también creo que deben defenderse las obras murales. No deben, naturalmente, establecerse criterios aislados y rígidos sobre el valor de cada uno de sus autores o del equipo de sus autores. Puede defenderse el muralismo como una manifestación muy importante. El muralismo en México es el rompimiento de la capacidad creadora de los mexicanos en el campo de la exposición, que para mí es la más importante de las artes plásticas, que es el muralismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender en una forma adecuada, permanente. Yo creo que no podemos hacerla caer en el campo de la defensa por el departamento, un departamento especial, pero sí es la obligación del gobierno defender, no destruirla, y han llegado a arrancar murales, se han llegado a pagar agresores para dañar nuestros murales. Se arrancó un mural de Diego Rivera por razones exclusivamente políticas en el Palacio de Bellas Artes, se trasladó, no sabemos todavía a dónde fue llevado. Con frecuencia se producen esas agresiones, se rayan los murales. Los encargados, pues, de los edificios a donde están nuestras obras están obligados a defenderlos y deben tener penalidades fuertes si no vigilan su conservación. Nuestro movimiento pictórico mexicano, particularmente en lo que respecta al muralismo, ha tenido trascendencia internacional. Con la influencia del muralismo se inició un movimiento muralista en Estados Unidos. Con influencia indudable del muralismo mexicano, se están pintando en este momento murales en París. Están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos en la primera época, pintando en cualquier parte y de cualquier manera, incluso con materiales inadecuados, pero están trabajando. Entonces, el estudio de la naturaleza pública del mural es muy importante. Valorícese realmente nuestro movimiento como se ha valorizado en el extranjero. Cuando menos unas 80 monografías han sido publicadas sobre el muralismo mexicano en Italia, en Francia, en Suecia, en Noruega, en la Unión Soviética, en Japón, en China. Se están haciendo cosas importantes al respecto, magníficas. Son, por ejemplo, como en Sudamérica se han hecho reproducciones de nuestros murales y se han defendido los murales de todos, con un buen sentido, nada sectario en ese sentido, pero se está trabajando allá. Quiero decir con esto que muchas veces se defiende más a nuestra obra mural en el extranjero que aquí en México. ¿A dónde están los agresores de la pintura mural? ¿A dónde están los que rayaron los murales de Orozco en la preparatoria? ¿A dónde están los que prácticamente destruyeron una zona del mural en la propia preparatoria? ¿A dónde están? ¿Qué proceso se ha abierto sobre muchas de las agresiones? ¿Quién me rayó y destruyó en gran parte el mural que pinté en la Asociación Nacional de Actores? Solamente porque no estaban de acuerdo los agresores con el tema político, con el tema humano, con el tema social. Si nuestra pintura mexicana es poderosa y ha tenido trascendencia en todo el mundo, no solamente porque es pintura mural, sino también por su contenido, porque nosotros hemos defendido la libertad de expresión dentro de la pintura y hemos sufrido mucho por ello. No, esto es una condenación realmente al gobierno de México en diferentes periodos. Por lo tanto, la defensa de la pintura mural es importante, no lo será indudablemente, y lo digo con toda honradez, que sea importante como defender nuestro acervo arqueológico, porque no creo que nuestra obra, ¿verdad?, sea de la misma importancia de esa obra gigantesca del prehispánico, extraordinaria. Yo que he viajado por el mundo entero, he podido comprobar que la pintura, que el arte del México prehispánico es sorprendente. He estado frente a las pirámides egipcias, que no son decoradas, que son simplemente un acomodo maravilloso de grandes piedras. La pintura mural prehispánica y el esfuerzo que hemos hecho nosotros después es un arte integral, ligado a la sociedad, ligado a las técnicas de su tiempo, es un esfuerzo, la obra de José Clemente. Orozco, la obra de Rivera, las obras de todos los que han realizado obras murales, aquí no deben ser destruidas. Cuando se quiere transformar un edificio a donde hay pintura mural, se le transforma destruyendo las obras de un gran sector de la juventud de pintores que realizaron esa obra posteriormente.
defenderla también. Se ha planteado ya concretamente la defensa del arte colonial. Defiéndase también la obra contemporánea, las obras de las generaciones de ustedes mismos, estimados amigos. Hay que defender esa obra, hay que defenderla por todos los medios posibles. Pero no solo hay que defenderla, hay que continuarla. Estamos pasando un periodo más adelantado en mi concepto. Todos tenemos deseos de ir hacia el exterior y hacia obras de mayor magnitud, más completas, con mejores materiales, más resistentes. También debe defenderse la obra en proceso. Una obra ya creada, ya hecha, tiene que ser defendida. Nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no hubiéramos hecho aquel famoso Congreso de Guadalajara en 1918, en que nos reunimos los pintores locales y los que éramos oficiales del ejército de la Revolución, que íbamos uniformados y que entonces dijimos: el muralismo es la cosa fundamental, hemos conocido nuestro país, nuestro arte está ya influido por todas las corrientes modernas. Nosotros tenemos una vía importantísima en un país de gran cultura y tradición, que es el arte prehispánico, más la obra realizada por nuestros pintores, que algunas son muy buenas del siglo XVIII posteriormente. El arte prehispánico también es importante. Se han hecho obras maravillosas en este sentido, más que en ninguna otra parte de la América Latina, con excepción del Ecuador, a donde hay algo equivalente. En México la pintura mural es trascendente. Por lo tanto, yo creo que la pintura mural merece también ser incluida de una manera precisa en la defensa que debemos hacer. Es la expresión de nuestra época, de la generación de ustedes, compañeros que me escuchan, es la nuestra. Pero yo les aseguro a ustedes que es lo único que hemos podido entregar nosotros verdaderamente valioso en el campo del arte al mundo entero. Porque se nos pide pintar murales en todas partes, porque se han hecho una cantidad enorme de monografías sobre la pintura mural. La pintura mural es una pintura ligada a la arquitectura, merece protección. El gobierno belga, para no hablar de un país muy grande, sino de un país relativamente pequeño, tiene un presupuesto enorme para la defensa de la pintura de grandes proporciones. Enorme. Aquí no hay presupuesto para la defensa de los murales. Tienen que pedirle al propio artista, ¿verdad?, cuando hay graves daños en las obras, que el propio artista rehaga, reponga. Pero muchas veces sin sueldo alguno, sin emolumento de ninguna naturaleza. Entonces, claro, yo quiero que se haga una ley, que se incluya en la ley la defensa de la obra muralista mexicana como cosa muy importante, que se le defienda y que se cree un presupuesto para poderla continuar, para poderla desarrollar. Vienen generaciones nuevas que han tenido que pintar pocas veces murales, no porque no hayan querido, porque todos sabemos que muchos de ellos lo han deseado, pero no hemos hecho más que una primera etapa. Perdón si es que me he alargado en la defensa del muralismo, pero es que también está incluido dentro de los propósitos de ustedes. Repito, ligado a la arquitectura, sufre las mismas consecuencias de destrucción que sufre la arquitectura. Ahora que se está reconstruyendo en cierto modo el Palacio Nacional, están en peligro las obras de Diego Rivera. Obras importantísimas, deben ser protegidas, deben defenderse, son cosa del patrimonio nacional y a ustedes les corresponde también hacer esa defensa. Por lo tanto, yo les propongo a todos ustedes que estas palabras un poco desbordadas sean conocidas por todos, para que tomen ustedes alguna resolución sobre el particular antes de que terminen estas discusiones. Muchas gracias. C. Presidente. Esta presidencia agradece los puntos de vista tan interesantes del pintor David Alfaro Siqueiros y pregunta a los señores diputados si desean tomar la palabra para hacer algunas preguntas, plantear algunas interrogantes a los distinguidos ponentes que han ilustrado a las comisiones. Unidas el día de hoy. El señor diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos tiene la palabra. C. Diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Muchas gracias. En razón del lugar en que intervino el señor pintor José Luis Cuevas, yo le pediría que me precisara de una manera concreta sus puntos de vista para legislar sobre arte moderno a fin de considerarlo por esta Comisión de Asuntos Legislativos. C. José Luis Cuevas.
Bueno, en lo que se refiere a arte contemporáneo, yo creo que podría considerarse monumentos aquellas obras de artistas ya fallecidos, artistas de valor relevante, desde luego. No se debieran de ninguna manera considerar monumentos u obras de arte a vivos y se los permitiría a los artistas vivos la más absoluta libertad de acción, o sea, que pudieran exponer y vender su obra en el extranjero, ya que en esta forma la obra de los mexicanos puede proyectarse más allá de México. Por otro lado, quiero explicar que en este punto se fuera muy claro en este aspecto. Sabemos que México es un medio sumamente raquítico para los pintores que aquí viven. El Estado sería imposible que pudiera controlar todas las obras importantes realizadas por artistas importantes de México. Como ya dije, el peligro es este terror que se ha despertado entre los coleccionistas, y si por un lado los coleccionistas aterrados dejan de adquirir obras de artistas contemporáneos y por el otro se impidiera la salida al extranjero de obras de artistas de México, la situación resultaría verdaderamente catastrófica. Hay un aspecto que también sería interesante tomar en cuenta en esta ley. Es la gran cantidad de falsificaciones que se hacen constantemente de los pintores mexicanos que son más conocidos en el exterior, en muchas galerías de estados. Unidos se ven con demasiada frecuencia obras firmadas por David Alfaro. Siqueiros or José Clemente Orozco, including also many works of mine that have not been signed by our hand, but rather are terrible forgeries, most of them made here in Mexico. En una ocasión, en relación precisamente con este problema de la falsificación, levanté un acta por muchas obras mías falsificadas que estaban entrando a Estados Unidos. Nunca más se me llamó, no se hizo absolutamente ninguna investigación y la respuesta, digamos, de la prensa fue que se trataba simplemente de un nuevo truco publicitario mío. Y estas obras incluso aparecieron después en un museo de Múnich, puesto que se trataba de copias de unas ilustraciones que yo había hecho para un libro sobre Franz Kafka y se me enviaron fotos del museo para que yo dijera si eran mías o no. De manera que este es un aspecto que también debemos tener muy en cuenta. El problema de la falsificación de obras de arte de los artistas mexicanos que en forma escandalosa se lleva a cabo aquí en México, ¿no? El C. Presidente, el C. Diputado Ramiro Robledo Treviño tiene la palabra para plantear otras interrogantes. Al maestro don David Alfaro Siqueiros le recomendaría, mejor dicho, que su inquietud para que se incluya en la nueva ley de monumentos sobre la defensa del muralismo nos la plasmara en un breve memorándum, dándonos sus puntos de vista concretos para, en su caso, ser considerados, dado que el abogado intervenga en la formulación de una ley sobre aspectos técnicos, le da cuerpo a la misma, pero la esencia nos la dan los técnicos en la materia. Muchas gracias. El C. Dip. Peraza Uribe, el C. Batis Vázquez tiene la palabra. El C. Dip. Batis Vázquez. En la actualidad no sé a quién dirigirme exactamente. El señor de la Borbolla hizo hincapié en la necesidad de la importancia que tendría que tener un inventario de las riquezas arqueológicas y artísticas de México. En realidad mi pregunta sería doble. ¿Qué ideas al señor de la Borbolla podría tenerse para poder iniciar o intentar ese inventario? Y a los señores del Instituto de Antropología y a los de la Asociación de Antropólogos, si existe ya algún antecedente o algún principio de inventario, porque creo que eso es fundamental para proteger algo, primero conocer, tener una idea de lo que tenemos. El C. Rubín de la Borbolla. De hecho, no podemos decir categóricamente que no existan inventarios. Tanto la Secretaría de Educación Pública durante muchos años tuvo a su cargo una parte de esta tarea, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Bienes Nacionales. Posteriormente, al crearse la Secretaría de Patrimonio Nacional, todas estas funciones pasaron a depender de dicho organismo oficial, como era natural, puesto que es esta Secretaría la que controla todos los bienes que son propiedad de la nación. Lo que sucede en este caso es que mientras que la Secretaría del Patrimonio Nacional solamente, mientras que el Instituto Nacional de Antropología
Historia solamente inventaría aquellos bienes que la nación le ha puesto en custodia. Es la Secretaría de Bienes Nacionales la que realmente debe tener a su cargo y de hecho tiene por ley la obligación de realizar esta tarea. Dice que la Secretaría ha avanzado bastante en este trabajo, pero desgraciadamente se nos ha venido el tiempo encima desde hace mucho tiempo y la mayor parte de nuestros bienes, o de lo que llamamos bienes del patrimonio cultural y artísticos, no han sido inventariados por falta física de medios económicos y de técnicos que colaboran en esta tarea. Es tan gigantesca la tarea que se requiere formular un programa nacional y dedicarle fondos y preparar al personal, así como se hace una preparación especial para los censos, que no es otra cosa que un inventario de la población humana. Así se debe hacer el censo con los inventarios, digo yo, por caso de los bienes que forman el patrimonio. Si nosotros revisamos el trabajo que ha hecho tanto Bienes Nacionales primero en Hacienda y posteriormente la Secretaría del Patrimonio Nacional, nos encontraremos con que hay ciertos estados en donde este inventario no ha podido realizarse por falta de presupuesto y por falta de personal. Es cuestión de magnitud de una tarea y de preparación técnica. Por otra parte, al Instituto de Antropología no se le puede encargar el inventario de las zonas arqueológicas puesto que, primero, no están bajo su custodia y por lo tanto no les compete realizarlo. Es la Secretaría de Bienes Nacionales a quien le compete realizar esta obra. Pero aquí ocurre un conflicto curioso. La Secretaría no lo hace, suponiendo que lo debe hacer el Instituto de Antropología, y el Instituto de Antropología no lo tiene por qué hacer, mientras una zona determinada no ha sido declarada arqueológicamente por decreto bajo la custodia, que es la Federación, y en consecuencia debe pasar al Instituto de Antropología. Esto es lo que legalmente debe ocurrir. Un cementerio que no está registrado, a menos que se hubiera hecho un programa nacional para inventariar, sino determinados sitios, abarcar todos aquellos que por referencia se sabe que pueden contener riqueza arqueológica. No veo yo otra manera en que se podría intervenir. Pero no le podemos pedir al Instituto de Antropología que realice una obra que no tiene la capacidad económica para realizarla, puesto que en parte le compete nada más, pero en parte le compete también al Patrimonio Nacional y a su vez Patrimonio se excusa de realizarla porque no tiene con qué hacerla. El C. Jaime Litvak King. Sobre esta pregunta que hizo el señor diputado, de hecho hay dos motivos por los cuales se puede o se quiere hacer un registro arqueológico nacional. Primero, posiblemente el más importante desde luego, el punto de vista del simple control administrativo de las cosas. Es un registro de los lugares donde hay bienes arqueológicos. En este sentido, el doctor de la Borbolla ha expresado bien las dificultades, algunas de ellas, de hacer este tipo de registro, pero existe otro tipo de registro de niveles, cuando menos tan importantes, si no es que mucho más. Es simplemente tener una lista de nombres geográficos posiblemente con localización en el mapa de donde hay cosas de arqueología. No nos va a ayudar de mucho a nadie. En último caso, esta lista es casi tan completa o posiblemente tan completa como simplemente una lista de todas las comunidades mexicanas. El asunto no es solo hacer este tipo de registro, sino hacer un registro que contenga alguna información extra que diga más que simplemente que hay cosas arqueológicas. Esto es bien importante y en este sentido el instituto ha hecho algo de trabajo. En primer lugar, en 1939 se publicó por el instituto un Atlas Arqueológico Nacional. Este Atlas no era de ninguna manera completo, como es obvio para todos los que tenemos que consultarlo, y aún en 1939. Sin embargo, de 1939 a aquí, el archivo del instituto tiene ya muchísimas más denuncias de zonas, registros de zonas excavadas por arqueólogos, etc., información de distintos tipos que han enriquecido mucho este atlas, que si no está publicado, está cuando menos en un archivo. A finales de los 60, el instituto intentó, y está en el proceso, la publicación de una versión más completa de este atlas.
Esta versión, de nuevo, de ninguna manera es completa aún hoy. De esta versión se han publicado ya varios tomos que incluyen algunos estados del sudeste, principalmente. Sin embargo, esto no es la tarea solamente. En realidad estamos ante una tarea que, si la vemos un poco con mentalidad de oficina de archivo, nunca podremos vencerla. Existen intentos en otros lugares del mundo de hacer registros arqueológicos más completos. Y son registros que han tenido mucho más éxito que el nuestro. Para dar un par de ejemplos. Tenemos un registro francés de sitios de la Edad de Bronce, el sitio que se maneja desde el Centro de Información de la CNBS en Marsella. Este contiene un registro bastante completo de los sitios de la Edad de Bronce francesa. Tenemos el esfuerzo que ha hecho el Deutsche Bundesstund en Darmstadt, donde también han intentado controlar cuando menos la arqueología del Valle del Rin. Han tenido bastante éxito en una situación muy interesante, la situación de una alta densidad de población, alto urbanismo que normalmente impediría este tipo de registro. Finalmente tenemos un magnífico intento, un intento para mí con gran éxito, que es el que han realizado la Universidad y el Estado de Arkansas en Estados Unidos, donde en este momento tienen el registro del máximo posible de antigüedades. Estos 3 ejemplos que he dado tienen una característica que debe ser deseable. En primer lugar, no son simplemente archivos de información que se va a depositar ahí, son activamente centros de intercambio de información. Si alguna persona en cualquier lugar del mundo requiere de datos que estos centros tengan, estos centros lo proporcionan y creo que nuestros archivos deben tener esa función. Segundo lugar, estos centros no se realizan con base en unos señores sentados en un escritorio en la capital pidiendo simplemente los datos, sino con base en un complejo sistema de encuestas que se mandan por correo periódicamente a los distintos municipios, a las distintas autoridades locales, a maestros de escuela, a curas de pueblos, jefes de guarnición, etcétera, que contestan estos cuestionarios y que se lleva un registro de cómo los contestan y cuándo o cómo no los contestan, en cuyo caso hay un follow-up en que se les vuelve a mandar una carta para contestar. Es más, en el estado de Arkansas solo existe una institución bien interesada, que es lo que le llaman un country archaeologist, y una persona destinada por la autoridad estatal colocada en toda la sucursal de la Universidad del Estado, en todas las escuelas normales del Estado, de hecho en todos los condados del Estado, que llega y visita constantemente y anota para este registro los datos. Obviamente, estos datos no podrían ser manejados solo por oficinistas. Todos estos programas que, insisto, son los de más éxito en este momento, son manejados por medios modernos de manejo e información. Este tipo de datos está siendo estudiado y esperamos que la nueva ley y las posibilidades que la nueva ley le va a dar al instituto permitan que nosotros podamos incluir un registro así en nuestros planes aquí en México. De hecho, en México tenemos otro problema. Insisto en la necesidad de esto. No estamos ante un lugar bien comunicado. Estamos ante zonas difícil de llegar a ellas. Estamos ante lugares en donde se puede difícilmente llegar a hacer un estudio. Para esto es necesario y sería conveniente que la ley así lo asentara, la obligatoriedad de la comunicación al instituto o al grupo central que haga esto por parte de organizaciones a nivel municipal o aún más chico. Esto es verdaderamente indispensable. Quiero insistir en la necesidad de que sean estos grupos municipales los que reporten al mismo tiempo que tomen parte en la protección. El C. Julio César Olivé. Para complementar la información a la pregunta del señor diputado Batis, debo aclarar que en la Ley de Bienes Nacionales se establece un registro de la propiedad federal a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en la Ley de Secretarías de Estado se prevé que corresponde a la Secretaría del Patrimonio Nacional tener a su cargo el registro de la propiedad federal y elaborar y mejorar el inventario de los bienes de la nación, y que en la misma ley se establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública formular el catálogo del patrimonio histórico nacional y formular y manejar el
Catálogo de los monumentos nacionales, de manera que sí existe actualmente la base instrumental jurídica para la elaboración de los inventarios y de los catálogos. Lo que sucede es lo que ya se ha dicho, que no existen los recursos suficientes ni se le ha dado el interés a esta cuestión tan importante para que estos catálogos puedan llevarse a cabo. Se han hecho diversos intentos en ese sentido y se encuentra siempre el problema del presupuesto, el problema de la dificultad de mandar a los técnicos a que hagan el catálogo. En suma, que hay solamente intentos de hacerlo fragmentario, pero que no existe todavía un catálogo correcto ni menos en las condiciones que lo ha señalado el compañero. El C. Presidente, las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo, de Asuntos Legislativos y del Patrimonio Nacional quieren agradecer profundamente a los ponentes que se han servido ilustrar el trabajo de estas comisiones el día de hoy, al pintor David Alfaro Siqueiros, al pintor José Luis Cuevas, al profesor Alfonso Cuevas Pérez, al estudiante Enrique Nalda, al doctor Daniel Rubín de la Borbolla, a la arqueóloga Noemí Castillo Tejero, al señor Mario Colliñón de la Peña, de la Unión de Coleccionistas de Guadalajara, y a la arqueóloga Amalia Cardós de Méndez, el que se hayan servido ilustrar a estas comisiones, unidas sobre los aspectos de la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con lo cual se da por terminada esta audiencia pública y se cita a la que tendrá lugar el próximo miércoles en esta misma sala. Muchas gracias. Cámara de Diputados. Svisto Legislatura. Comisión del Desarrollo Educativo y de Estudios Legislativos. Jesús Nieto Gómez. DIP. Alejandro Peraza Uribe. Presidente. Roberto García Malle. DIP. Ramiro Robledo T. Jorge Williams García. DIP. Guillermo Ruiz Vázquez. Jorge Alberto Manrique. DIP. Abdón Ortiz Cruz. Ramón Bonfil Castro. DIP. Octavio Cali Mayor. Alfonso Ramírez Horta. DIP. Frida Pabello de Mazzotti. Benjamín Flores Barrueta. DIP. Maximiliano León Murillo. Leopoldo Manrique. DIP. Diamantina Reyes Esparza. Román Piñachán. DIP. Y. Jesús Arroyo Alanís. Manuel Carrera Estampa. DIP. Bernardo Batis Vázquez. Julio César Olivé. Luis Ortiz Macedo. Gonzalo Aguirre Beltrán. Cuarta audiencia pública en relación con la iniciativa de ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas monumentales. The 29th of March 1972. El C. Presidente. Se inician los trabajos de la audiencia pública convocada por las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo, Patrimonio Nacional y Estudios Legislativos para ser ilustradas acerca de los aspectos que debe contemplar la Ley Federal de Monumentos Artísticos, Históricos y Arqueológicos, con la presencia distinguida del señor Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, subsecretario de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública, del señor arquitecto Ortiz Macedo, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, del señor licenciado Benjamín Flores Barrueta, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del señor licenciado Jorge William García, del Museo de Antropología y Historia de la Universidad Veracruzana, del señor licenciado Enrique Pérez Verdía, del señor licenciado Jesús Nieto Gómez, del señor doctor en Antropología Román Piñachán, del señor Jorge Alberto Manrique y del señor Ramón Bonfil, presidente de la Asociación Mexicana de Arquitectos Restauradores, así como de la presencia de Roberto García, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la especialidad de Arqueología. Esta presidencia solicita al señor diputado Guillermo Ruiz Vázquez, en funciones de secretario de la Comisión de Desarrollo Educativo, se sirva dar lectura a la correspondencia que ha recibido esta comisión. El C. Guillermo Ruiz Vázquez, señor diputado licenciado Alejandro Peraza. Uribe, presidente de las audiencias públicas para el estudio de la iniciativa de ley sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas monumentales. Cámara de Diputados. Presente.
en las audiencias públicas que las Comisiones Unidas de Desarrollo, Educativo y de Asuntos Legislativos de SAH, Cámara de Diputados han llevado a cabo sobre el estudio para el dictamen de iniciativa de ley de monumentos arqueológicos, artísticos y zonas monumentales enviada por el Ejecutivo Federal, han comparecido principalmente funcionarios especialistas en la materia, arqueólogos, antropólogos, etc., para manifestar sus puntos de vista respecto de esa iniciativa. En la audiencia que tuvo lugar el día 24 del mes en curso, el señor Julio Cabrera Ruiz se permitió hacer afirmaciones sobre la conducta de mi padre, el doctor Alfonso Caso, que estimo calumniosas y que nos obligan a mis hermanos y a mí a dirigirnos a ustedes, señor licenciado, con el objeto de informarle de los hechos que han ocurrido a fin de que esas comisiones de estudio tengan elementos de juicio para normar su criterio en este asunto. Mi padre, el doctor Alfonso Caso, durante su vida tuvo diversas actividades científicas, académicas y administrativas. Como funcionario, su desempeño puede ser discutido y, por supuesto, discrepar en la forma en que llevó a cabo sus comisiones en el servicio público. Asimismo, discutirse también sus conclusiones de carácter científico en arqueología, antropología social, etc., campos del conocimiento a los que él dedicó la mayor parte de su vida. Seguramente su obra será recordada por mucho tiempo más. Ojalá a los que ahora lo juzgan les suceda lo mismo, pero cometeríamos una grave falta de lealtad a su memoria si permitiéramos que se le difamara y se guardara silencio. Por esta razón, hemos tomado la decisión de no tolerar más ataques de esta naturaleza. No es la primera vez que este señor se expresa en términos calumniosos. En 1957 hizo declaraciones similares a las que ahora manifestó en la audiencia a que nos referimos. En ese año fue consignado penalmente a petición de mi padre por el delito de difamación. Como resultado del juicio que se llevó entonces, la Procuraduría del Distrito Federal consignó a este individuo como responsable de la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley de Imprenta. Al pasar el juicio al fuero federal, el juez consideró que no procedía su aprehensión en virtud de que, como constaba en autos, se había retractado de las afirmaciones difamatorias expresadas con anterioridad. Mi padre no tuvo colección arqueológica, es más, nunca poseyó una sola pieza, y en cambio sí entregó al patrimonio de la nación cientos de miles de objetos arqueológicos. Descubrió monumentos, entre los cuales se encuentra el más rico tesoro arqueológico de América, el de la tumba número 7 de Monte Albán en Oaxaca, e interpretó documentos que enriquecieron el acervo histórico de nuestra nación. Por fortuna, sus símbolos se cuentan por miles en México y en el extranjero, su obra la continúan, y solamente el deseo de que no quede ni la menor sombra de duda al falsearse la verdad, aun por individuos menores, nos mueve a hacer este escrito. Atentamente. Firma el señor licenciado Andrés Caso. Sírvase la Secretaría informar de este documento a todos los miembros de las Comisiones Unidas. A continuación tiene la palabra el señor licenciado Jesús Nieto Gómez. Licenciado Jesús Nieto Gómez, en representación del licenciado Lucio Lagos, quien por mi conducto se excusa de no haber podido concurrir a esta reunión y en el mío propio me permito hacer las siguientes observaciones. Es innegable que la iniciativa presentada por el señor presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, que contiene el proyecto de Ley sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y zonas monumentales, representa un gran adelanto en la materia, pues su enunciado resolverá situaciones no previstas en leyes anteriores y respecto a la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970, actualmente vigente, su aprobación es en todo sentido conveniente, dado que la iniciativa del Ejecutivo reporta las siguientes ventajas. Primera, se eliminan vicios de inconstitucionalidad. Segundo, se hacen desaparecer los efectos confiscatorios que la ley vigente contiene.
Tercero, contempla situaciones reales y su articulado se encuentra más acorde con la práctica administrativa. Cuarto, encierra una verdadera técnica legislativa a diferencia del reglamento en vigor. Y quinto, lo más importante, devuelve la confianza al ciudadano, al coleccionista honesto y a los estudiosos en la materia, en el sentido de que no serán privados de sus posesiones. Colateralmente, al contar con una ley sin los vicios de inconstitucionalidad como la vigente, se evitarán repercusiones negativas en los demás campos de la propiedad que indiscutiblemente se han traducido en una contratación de carácter general de nuestra economía. Nos encontramos en un momento en que es de gran importancia contar con todos los recursos de inversión de los mexicanos, colaborando así con ese esfuerzo general que promueve nuestro gobierno en materia de reactivación económica, y sin duda la cooperación de todos solamente es factible dentro de un ambiente de confianza y dentro de la constitucionalidad de las disposiciones. Podría expresarse que una ley tan especializada como esa, la del patrimonio cultural, afecta a grupos o sectores muy limitados. Es cierto, pero es innegable que las leyes y disposiciones de un gobierno tienen un sello, es decir, encierran principios de política general, los cuales, si son captados por la colectividad, estimulándola o contrayéndola, activándola o creando alarma. Afortunadamente, la iniciativa de ley presentada por el señor presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, se encuentra concebida dentro de los marcos de derecho y respeto, y normada toda su actuación. Por consiguiente, se estima que su promulgación anulará de inmediato los efectos negativos en los diversos sectores provocados por la ley vigente. El dictamen y el estudio de las Comisiones Unidas demuestra el conocimiento y espíritu nacionalista que ha imperado dentro de sus componentes, y en términos generales, estima que su aportación es conveniente. Sin embargo, con la mejor buena fe y preocupados en el interés colectivo, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias. Primera, modificación del segundo párrafo del artículo 15, dado que el texto propuesto es sumamente limitativo para el propio gobierno federal y a la postre permite exportaciones convenientes para el país, pues no hay que olvidar que en el campo arqueológico existen piezas por millares, incluso elaboradas por molde, y que a la fecha no tienen más finalidad que encontrarse en las bodegas de los museos. Siempre existe la posibilidad de que esos objetos o monumentos cuya exportación no empobrecerán nuestro patrimonio cultural pudieran reportar alguna ventaja. Segunda, modificación de la fracción tercero del artículo 35 en el sentido de indicar que por determinación de la ley son monumentos históricos las colecciones científicas y técnicas oficiales, eliminando la finalidad, y podría comprender las colecciones privadas que más que un monumento histórico artístico son, como la propia comisión señala en su dictamen, material de una institución jurídica típica de derecho privado. Tercera, modificación de los artículos 27, 28 y 29. Es indudable que los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, son de propiedad originaria de la nación y que ésta debe contar con los elementos jurídicos que le permitan su conservación y recuperación. Pero por otro lado, no se puede desconocer que muchos de esos muebles han sido materia de una posesión que encuadra dentro de nuestras leyes generales y cuyos derechos de propiedad no se pueden desconocer. Es más, se quieren respetar igual que objetos de otra naturaleza, y el principio establecido en los artículos 27, 28 y 29 es indiscutible, pero en el fondo se está creando una modalidad en la posesión, dado que el que ya posee debe solicitar permiso para usar y aprovechar, es decir, para poseer, ya que por su naturaleza no existe otra forma de aprovechamiento. Esta modalidad podría constituir un precedente de carácter general aprovechable en otros campos, cuyos efectos en principio podrían calificarse como riesgosos y provocar en el tema que nos ocupa el fenómeno que se trata de combatir, o sea, la alarma entre los poseedores
que, como se ha visto, se ha traducido en ocultamiento y salida del país de numerosos tesoros. En el fondo, nos parece más acertado el texto de la iniciativa presidencial, pues aun cuando los efectos son los mismos, la iniciativa no deja la duda sobre los alcances y consecuencias de una limitación especial en materia de propiedad. Vuelvo a insistir, la presente objeción, es decir, observación, se hace bajo una preocupación general sobre los efectos colaterales de esta ley en el ánimo del cuidado y relación con la propiedad en general. Las anteriores observaciones se encuentran formuladas de la mejor buena fe y con el firme propósito de ofrecer una modesta colaboración a la H. Comisión adoptada al formular el dictamen sobre el proyecto de ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, que son los monumentales. Gracias. C. DIP. Alejandro Peraza. Estas comisiones agradecen la intervención del señor licenciado Jesús Nieto Gómez y les ruega a todos los ponentes no abandonar la sala por si al final de los comentarios desean hacer algunas preguntas los señores diputados. Tiene la palabra el C. Roberto García. Moll, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. C. Roberto García Moll. Con base en los conceptos aportados en las reuniones anteriores, hemos considerado 2 puntos que a nuestro juicio deben ser considerados en la reforma a la Ley del Patrimonio Cultural. Por ningún concepto debe permitirse la propiedad privada de objetos arqueológicos, tomando en cuenta que son patrimonio nacional y que su propiedad constituye un atentado a la cultura, ya que no son piezas aisladas con valor exclusivamente estético, sino que forman parte de un código indispensable para el conocimiento científico del México prehispánico. Por lo tanto, la infracción ilegal de los objetos arqueológicos trae consigo la destrucción de situaciones y materiales indispensables para la reconstrucción de las culturas desaparecidas, a cambio de uno o varios objetos de subjetivo valor comercial. Es importante señalar que la obtención adecuada de una pieza arqueológica solo podrá ser realizada por el personal académicamente capacitado y consciente de su responsabilidad profesional. El conocimiento de las culturas prehispánicas de México dista mucho de ser una realidad. Existe gran número de incógnitas que solo a través de un análisis científico será posible atacar. Por lo tanto, es necesario incrementar la investigación de la antropología a través de las instituciones con suficientes medios económicos y personal capacitado. También es importante considerar que para una eficaz constitución del patrimonio cultural de una nación se debe contar con la colaboración de todo ciudadano consciente de la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras el testimonio del pasado. Esto se logrará únicamente con una ley adecuada y una amplia campaña de difusión a nivel popular, mediante la creación de museos estatales y municipales, objetivos que nunca se lograrán a través de las condiciones particulares que detenta una élite económica poderosa. Muchas gracias. El C. Presidente. Tiene la palabra el señor licenciado Jorge Williams García, del Museo de Antropología y Historia de la Universidad Veracruzana. El C. Licenciado Jorge Williams García H. Comisión de Estudios Legislativos y Educación de la H. Cámara de Diputados. Señoras y señores, deseo primero agradecer a ustedes la oportunidad que me brindan para participar en esta audiencia pública en la que con acierto se ha venido tratando sobre lo que deberá incluirse en la nueva legislación sobre los bienes arqueológicos, históricos y artísticos. A través de la prensa nos hemos enterado de las diversas y valiosas opiniones expuestas en estas audiencias y de la preocupación de los señores legisladores por recibir una mejor información que les permita conocer los hechos y prever el mayor número de situaciones en la nueva ley. De las cuestiones planteadas en estas audiencias, la de mayor trascendencia es sin duda la relativa a la propiedad sobre los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, en virtud de que un pequeño grupo de coleccionistas y comerciantes
anteponiendo el interés particular al interés público, insisten en que se les faculte legalmente a causar daño a todo lo que constituye nuestro acervo arqueológico. Por fortuna, tan singular postura solo ellos la sostienen, pues las mayorías claman porque se reafirme la propiedad de la nación sobre los monumentos y objetos arqueológicos. En la conciencia de cada mexicano está fija la idea de que son bienes nacionales. Sirven de antecedentes los decretos de 1896 y 1897. Es preciso dejar bien claro que nada impide que el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le concede la Constitución General de la República, en su artículo 73, fracción 25, pueda imponer las modalidades que dicte el interés público sobre los bienes a proteger, e incluso declarar que los monumentos muebles también pertenecen a la nación, que por su naturaleza son insustituibles, que son bienes del dominio público, como ya lo previó la Ley de Bienes Nacionales, y que, por lo tanto, son inalienables e imprescriptibles. Si el Congreso de la Unión reconociera algún derecho de propiedad a los particulares sobre tales bienes, cometería un grave error que será difícil enmendar. Por ahora, ningún poseedor de objetos arqueológicos podrá acreditar con documento alguno su propiedad, ni haber adquirido por prescripción. Atendiendo a las circunstancias y a la realidad, si acaso podrá disponer que los particulares que mantienen en su poder piezas arqueológicas registradas o por registrar en un plazo determinado puedan continuar en la posesión, pero como simples depositarios con todas las obligaciones que a estos impone el Código Civil, respondiendo en su caso de los daños, destrucción y desaparición de los objetos, y otorgando fianza para la seguridad de los bienes, con la obligación además de devolverlas a la nación cuando para ello sean requeridos, señalando sanciones para que también queden obligados penalmente. No debemos olvidar que los particulares, en su deseo de acrecentar sus colecciones, son los responsables indirectos del saqueo y destrucción de los sitios arqueológicos y quienes propician el comercio. Si se quiere una mejor protección a nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico, es necesario conceder participación a los gobiernos locales, dándoles el carácter de autoridades. Por muy buenas disposiciones que contenga la ley, es imposible que el Instituto Nacional de Antropología y Historia pueda salvaguardar todos los sitios arqueológicos si no cuenta con el concurso de otras autoridades. En Veracruz, es indudable que el gobierno del Estado, a través de la Universidad Veracruzana y de su Instituto de Antropología, ha cumplido auxiliando en la vigilancia, protección, conservación y estudio de los monumentos, objetos y sitios arqueológicos. Si se hubiera esperado la acción de la Secretaría de Educación Pública, el Estado no contaría con un museo central ni con sus pequeños museos municipales, ni habría aportado ningún conocimiento sobre los grupos culturales prehispánicos y sus habitantes indígenas, como tampoco se habría logrado disminuir considerablemente el saqueo de los sitios arqueológicos o la destrucción de algunos monumentos históricos. Por esto es necesario que en la ley se considere autoridad a los gobernadores con las facultades indispensables para hacer posible los propósitos de la ley. En muchos casos ha sido factor determinante en la protección de un monumento arqueológico o histórico la participación de la autoridad municipal y en otros la del comisariado ejidal. Son precisamente estos quienes más cerca están de los monumentos o sitios arqueológicos y quienes antes que nadie conocen su existencia. Es la razón por la cual los presidentes municipales deben tenerse como autoridades auxiliares a las que habrá que señalar funciones específicas. A los comisariatos ejidales, simplemente imponerles la obligación de denunciar los sitios y monumentos arqueológicos que se encuentren en su ejido o impedir las labores agrícolas o las excavaciones. También como auxiliares de las autoridades en la vigilancia, protección, conservación y estudio de los monumentos arqueológicos e históricos, puede preverse en la ley la creación de patronatos estatales de antropología, presididos por los gobernadores de los estados, y patronatos municipales presididos por los presidentes municipales.
3. Si queremos evitar la destrucción principalmente de los monumentos, sitios o zonas arqueológicas o históricas, debemos pugnar porque en la ley se obligue a las secretarías de Estado, a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, a las empresas descentralizadas y a las particulares que al realizar obras que impliquen exploración o excavación, invariablemente soliciten la participación de un técnico en arqueología que determine si existe o no un bien nacional. Son incontables los daños que los perforadores petroleros, los ingenieros o contratistas de caminos, los que trazan canales, construyen presas o introducen agua y los concesionarios de bosques han causado a los monumentos. Debe también hacérseles responsables para el caso de no suspender una obra que amenace la destrucción o el menoscabo de un sitio arqueológico.